Saludos, muy buenas tardes amigos, amigas de 2x3 en TV. Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a esta edición número 1 de este año. De este año, así mismo es. Hola Doris. Hola Tati, dando la bienvenida a este 2019, deseándole, mucha salud a todas las personas y que cada sábado podamos llevarle a nuestro televidente un programa especial, como lo que hacemos siempre, cargado de informaciones y de orientaciones sobre todo. Y bueno, nosotros queremos desear, así como cerramos el año, agradeciendo pues este año que quisiéramos desear buenos propósitos. No comenzó muy positivo el año 2019 en el sentido amplio de la dominicanidad. Así es. Bueno, todo comenzó para nosotras en el término de que un paciente, de que se filtró la información de un paciente de un hospital. Es verdad que no estaba el nombre, es verdad que no estaba el rostro, pero fue muy criticada la actitud de haber filtrado una imagen médica, una radiografía. Sí, una imagen médica, sí. Entonces fue muy criticado desde el punto de vista de la bioética y la ética. El Colegio Médico dice que no. A mi juicio, lo que conozco es información médica y no debió salir nunca del ámbito de un hospital. Eso te dice a ti que este año deben proponerse las autoridades, trabajar mucho en lo que es la ética, en trabajar mucho más en la humanización y en la, que es un tema que siempre se ha estado tratando, y en la ética médica, porque indiscutiblemente, aunque el Colegio Médico quiera defender lo indefendible, vamos a decirlo así, se violó muchísimo la ética. Yo creo que el ser humano debe respetarse en todo su economía completa y esa fue una falta de ética. Realmente es lamentable que todavía en los hospitales se sigan dando casos de esa naturaleza, donde llega un paciente y se revelen cosas. No pasa en las clínicas, por lo general, en el sector privado no pasa, y eso se da de hace mucho. Yo recuerdo una historia, y te la voy a hacer aquí bien brevemente. Hace muchos años, en el hospital Luis Eduardo Aybar, cuando estaba abierto, pasó algo similar, con un acto sexual de una persona, que es su intimidad y que hay que respetarse, la verdad. Ajá. Y desde que yo llegué, el portero me lo comentó inmediatamente, me dijo que había pasado eso, que si yo llegaba al hospital a ver ese caso, y yo ni siquiera caso le hice, o sea, yo no publiqué nada de eso porque yo entiendo que es la intimidad de cada ser humano y que eso hay que respetarlo. Y en esa habitación, en esa intimidad, usted tiene derecho a hacer lo que usted considere y el público no tiene por qué enterarse. Y aún llegando a un centro médico, a nuestra consideración, que tenemos criterios comunes en torno a eso, no debe trascender eso. Así que eso es un tema. Hoy que tenemos una autoridad con nosotros, pues vamos a hablar de eso justamente. Es un tema de calidad, de calidez, de humanización. Hay que trabajar mucho los noveles médicos. Así es. Ahí hay un tema, cuando se compara, las comparaciones siempre son odiosas, pero cuando se ve una generación de médicos del pasado, uno nunca veía que esas cosas trascendían, esos maestros. Sí. Hoy día hay que trabajar mucho con son muy buenos los jóvenes, pero hay que trabajar mucho esos aspectos éticos. Es fruto de la misma sociedad, porque el médico joven es fruto de la sociedad y se da esa falta de ética en todas las profesiones. Claro. No vamos a decir que no es solamente en el sector médico, pero yo pienso que tenemos que trabajar mucho en la sociedad. Vivimos en la sociedad del espectáculo, como diría el premio Nobel Vargas Llosa. Así mismo es, pero lamentablemente tenemos que seguir trabajando y creo que las universidades deben jugar un papel también importante en todo esto. Así es, bueno, muchos retos para este año, muchos buenos propósitos, y nosotros nos vamos a ir a la primera pausa de la tarde y venimos entonces con el ministro de Salud, que es nuestro invitado de la tarde. Gracias por continuar y nosotros felices. Hoy tenemos con nosotros al ministro Rafael Sánchez Cárdenas, doctor Rafael Sánchez Cárdenas, por segunda vez acompañándonos aquí en el programa, luego de que fue nombrado en este cargo. Y para nosotros un placer empezar el año, doctor, pasándole revista a todo lo que se ha hecho y lo que se va a hacer en el sector salud. Bienvenido. Muchas gracias y buenas tardes por nueva vez, por segunda vez, en 6 meses. Sí. Pero un récord. Estoy acá de manera que iniciando el año, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Salud ha tenido un año recién concluido con muchos éxitos, algunas elementos que pudieran señalarse de retrasos, pero esencialmente yo creo que hemos tenido un año positivo en sentido general. Hemos avanzado bastante en materia de controles de transmisibles
hemos avanzado bastante en la materia de asistencia a las crónicas con el ascenso del programa de altos costos. Hemos avanzado bastante en el campo de la tecnologización del ministerio, que cada día más pues vamos logrando, salvo las licitaciones que retardan la velocidad de avance que uno quisiera tener, pero vamos en esa reforma institucional avanzando bastante. Por otro lado, también se ha avanzado bastante en la reforma de los hospitales públicos que lleva a cabo el presidente, de manera que vamos teniendo cada vez menos hospitales pendientes de terminación y nuevos proyectos que lógicamente se van emprendiendo. De manera que yo diría que en estos 6 meses que me tocaron del año pasado, pudimos continuar el proceso de desarrollo, controles y reformas que estamos implementando en el ministerio. Hay cosas, ministro, a lo interno que quizás la gente no conoce dentro de las instituciones, pero si a usted le dicen qué fue el aspecto más fundamental en que usted hizo hincapié en estos 6 meses dentro del ministerio, ¿a qué usted se referiría? Hay varios. Uno de ellos tiene que ver con la reforma institucional. Nosotros no tenemos un manual de funciones establecido y eso es algo que se está trabajando ya con el Ministerio de Administración Pública. En DIGEMAP hemos hecho reformas y cambios y creo que en unos 30 días más o menos. DIGEMAP es la dirección de medicamentos, alimentos, y productos cosméticos, sanitarios. productos sanitarios y Sí. alimentos. Estamos informatizando esa unidad de manera que ya los tiempos, incluso concluimos esta semana la informatización de toda la línea de medicamentos y entraríamos en cosméticos y productos sanitarios que son menos. Exacto. Que para que usted tenga una idea produce una reducción de 8 meses, 1 año a 25 días, 30 días. El registro sanitario, el registro permiso. sanitario. Oh, mira qué bien. Perfecto. Que era O sea una que- de las que grandes quejas que tenía el sector que tiene industrial. todo el empresariado. Entonces, esta informatización va hacia un cambio radical en ese sentido. Yo diría que es de las formas de modernización más importantes para el servicio, Qué bien. no solamente para la mejora de la vigilancia epidemiológica, porque con estos cambios que estamos teniendo, no solo reducimos el tiempo, sino que cuando el inspector sale a la calle con un simple celular sabe si el registro sanitario en base al código establecido allí es auténtico o no. En torno a lo que es la calidad, doctor, la calidad es un indicador importantísimo para un sistema de salud. Nosotros comenzamos el comentario en la tarde de hoy hablando de un hecho médico que ocurrió estrenando el año. Esa parte de calidad que concierne a los recursos humanos, ¿es de ustedes o tiene que ver o está vinculada al Servicio Nacional de Salud también? La calidad de los recursos, la capacitación, El toda esa parte. cumplimiento es del Servicio Nacional de Salud, del cuerpo médico, enfermeras, etcétera. Nosotros elaboramos los protocolos y guías de manejo y se implementa, se inducen dentro del servicio y en todos y se pone a disposición de todas las instituciones. Se supone que el cuerpo médico debe cumplir con esas exigencias de las normativas. Esa parte, por ejemplo, de violación a términos que han dicho los bioeticistas, a bioética, ética, a humanización, como decía Doris, que ocurrió ahí cada vez con mayor frecuencia, porque hace unos meses, el año pasado, fue una doctora que desde la unidad de cuidados, usted todavía no estaba en el cargo, de la unidad de cuidados intensivos del Darío, dijo, miren, esto está lleno de haitianos. También fue un escándalo. Y así hay cantidad de cosas con esta sociedad moderna de redes sociales y todo eso. De alguna manera se trabajará, usted hablaba de código, se refería al principio de Protocolos. Ajá, de principio. ¿Cómo trabajarían eso del ministerio en términos de políticas de salud pública? Mire, ese es un desafío no solamente para el sector salud, sino que con estos nuevos artilugios y estos mecanismos, lógicamente se está violando la intimidad incluso más sentida de la gente. Y se lanza a la parrilla prácticamente a cualquiera, sin mecanismos de protección. Exacto, y sin y pensar en sin que consecuencias. todavía no haya los mecanismos legales para que el individuo pueda ser resarcido en el daño producido. Así es. Que esto se produzca en salud, lógicamente, es grave.
de que dentro del cuerpo de prestación de servicio alguien pueda sacar un celular y exponer lo que allí los procedimientos que allí se están o las circunstancias que ocurren en un quirófano. Me parece que eso es impropio de un médico que se respete. Perfecto. Entonces, eso habrá necesariamente que considerarse en algún momento porque sin lugar a dudas que hay una colisión con la ética. Exacto. En ese sentido. Y habrá que tomar las medidas, las regulaciones que impidan que alguien pueda hacer uso del celular o cámaras o cosas para exponer los procedimientos que se están implementando. Tradicionalmente en las escuelas de medicina se usan imágenes para la enseñanza, congresos médicos, es decir, usted como médico va colectando imágenes. Exacto. Y se usan en los congresos, pero nadie sabe de quién se trata. Para la exposición, ¿verdad? Y de educación. Para uso científico y de docencia esencialmente. Y esas imágenes se llevan con fines de enseñanza. Ahora, llevar a los medios y a las redes esto, yo creo que es un abuso que no se puede permitir. Doctor, aparte de esa parte ética y usted hablaba de protocolo y que decía Tati que se hace en ese sentido, se dan otros casos también es de no apego a esas normas que ustedes han trabajado, ¿verdad? Y que se han esforzado en que existan en el país, en las diferentes áreas médicas. Un caso, por ejemplo, es lo que ocurrió con la rabia humana o lo que ha estado ocurriendo a final de año ya con la rabia humana en Pedernales, donde los testimonios de las familiares dicen que nosotros lo llevamos al médico, es que lo atendieron, es que no me dijeron que había que vacunarlo, es que yo no sabía que existía esta vacuna. En ese caso, doctor, que claramente no se ha apegado al protocolo que existe para prevenir este tipo de enfermedades, ¿qué hacen ustedes como autoridades con relación a ese personal de salud que no atendió al llamado? Mire, la separación de funciones dejó muchos huecos en las leyes para el ejercicio, sobre todo de la rectoría. Y entonces esas son cosas que pasan. La doctora fue amonestada por el director. Pero es una violación grave, porque si ustedes leyeron el Listín Diario, precisamente el relato que hace la madre, ella se entera por el perifoneo que el ministerio llevaba a cabo en la ciudad, 10 días después. Así es. Nosotros fuimos a Pedernales y la vacuna estaba disponible en emergencia, porque a pesar yo en días pasados me quedaba callado oyendo tanta gente hablando tonterías sobre la rabia y las cosas que estaban pasando, y no se enfocaban en buscar una explicación racional sobre por qué en Pedernales 3 casos de rabia. Exacto. Todos perros desconocidos, número 1. Segundo, hay una violación de protocolo que fue demostrada bastante claro, incluso alteración del libro de emergencia. La vacuna disponible, un interrogatorio después de 2 muertes de una doctora que no tiene la alerta, un niño mordido aquí, se cura y se le pone una antitetánica y se despacha. Se le pregunta en el interrogatorio si tenía todas sus vacunas. Exacto. Lógicamente, ¿qué piensa una gente cuando le dice, usted tiene todas sus vacunas? El esquema tradicional. El esquema tradicional del país, como ustedes saben. Entonces, pero usted tiene aquí la vacuna de la rabia, lo que debió poner inmediatamente la vacuna y tuviéramos una historia diferente hoy día. Así es. ¿Entiendes? Entonces aquí hay una violación de protocolo por todas las vías y una inadvertencia, diría yo. Esa es la parte hospitalaria. Nosotros hicimos en agosto-septiembre el proceso de vacunación de perros y gatos en Pedernales. La tasa más alta de vacunación del país se hizo en Pedernales. Pero además se hizo la búsqueda casa por casa de mordidos, arañados y lamidos por perros y gatos. Casa por casa. Y se mantiene el perifoneo en toda la ciudad que condujo a la paciente, a la madre, a vacunar al niño. Pero hay elementos que la gente no mide en todo esto. Eso se hace una estimación del número de animales que hay en cada demarcación por persona. Pero en Pedernales usted va al matadero y hay 200 y 300 perros. Dios mío. Y en las calles, lógicamente, en las frituras de noches hay un trasiego desde Anzapitre
que se ha comprobado Haití. bastante, vienen a la fritura a comer. Sí, porque me dicen que hay muchas frituras en Pedernales y Muchas. eso atrae, por supuesto. Y atrae, lógicamente, en los ambientes que usted conoce Sí, sí. del otro lado, pues lógicamente es una fuente de alimento bastante común. Y perros desconocidos abundan. Lo que afecta, y nosotros lo que hicimos fue convocar a la Organización Panamericana de la Salud con fines de tener, ante la incógnita, la seguridad de la vacunación del otro lado. Hacer un acuerdo binacional. Una acción, Una acción binacional. conjunta de los dos países para vacunar La al población de zapitre. perros en Exactamente. Anzapitre. Y se hizo la solicitud a través de la OPS. Estamos en espera de que el gobierno, eso hace ya un mes Claro. y tanto, la respuesta para que tenemos los insumos incluso que podemos facilitar. Usted hablaba, doctor, de una especie de vacío que crearon las leyes, la aplicación de las leyes y la descentralización. Y tengo que hacerle esta pregunta. Algunos dicen que esa descentralización, la aplicación de la ley 123-15 y de decisiones que se tomaron en el ministerio, que en este momento, con la rabia, inclusive hay un desmantelamiento interno del antirrábico y de programas importantes. Ahí me gustaría que usted nos explicara, me lo dijo para un artículo en el periódico, pero que nos explicara qué es lo que ha ocurrido en el ministerio. Dicen, por ejemplo, técnicos que fueron entrevistados por mí, sin su identidad publicada, que ha habido departamentos completos desmantelados, que en este momento el Ministerio de Salud, la parte técnica está desmantelada y ponen la rabia como uno de esos, el que haya habido 4 casos de rabia en la República Dominicana el año pasado. Cerramos con 4 casos. Son 4 casos. Mire, yo creo que esto es, y he oído tantas cosas, 2 elementos. El desmantelamiento del antirrábico y del tema de la vigilancia epidemiológica. Con lo que yo le acabo de describir, yo quiero que me digan qué es vigilancia epidemiológica si no es lo que hicimos en Pedernales. Eso es lo que se llama vigilancia epidemiológica y lo que continuamos haciendo todavía. Eso por un lado. Sobre el antirrábico, era un centro de vacunación y control de la rabia que se creó aquí cuando la ciudad era pequeña. Sí. Y la gente de la ciudad iba allí a vacunar a los perros y a vacunarse a sí mismo. Este país ya no es eso, y lo que se ha hecho es simplemente distribuir, que es el primer elemento clave, son 2 elementos aquí. 1, el mordido, la persona que es mordida, tiene en el hospital, y ayer se hizo la publicación de la distribución de en qué hospital están las vacunas antirrábicas a nivel nacional. La vacuna tiene que llegar cercana a donde está la persona afectada. Antes se trasladaba todo el mundo aquí al centro Al antirrábico. Y entonces, a la usted capital. oye incluso a alguien que fue director que le abran el antirrábico de nuevo, pero ¿para qué? Eso se ha descentralizado. Y el servicio de vacunación está en los hospitales. Los hospitales tienen la vacuna, que son los que reciben el mordido, lo curan y deben vacunar inmediatamente. Inmediatamente ahí en la propia emergencia a la persona afectada y notificar a la dirección provincial o de área el perro mordido y la persona con el dato, dirección, teléfono, donde vive, para el rastreo y seguimiento del perro, que lo hace la dirección provincial o de área, que es quien hace el control epidemiológico. De manera que vacunan al perro y lo ponen en observancia posteriormente. Pero eso es descentralizado y tiene que hacerse en todo el territorio nacional. Pero quizás faltó la parte de educación, de orientación, de información, de capacitación, diría yo, a ese personal que sabe que está esa vacuna ahí, pero quizás no se le ha dado la orientación necesaria para saber si llegó mordido, tiene que hacer esto. Digo yo, no sé, quizás esa parte sí está ahí. Ahí están los una protocolos, debilidad. ahí están los protocolos. Pero ya. por eso existen los protocolos ya que tienen que verse. Pero yo le pongo a propósito eso que usted dice. Pedernales, 2 fallecidos, un escándalo nacional por la rabia. ¿Dónde usted está que no percibe que ante un mordido por perro como ese último niño, usted tiene la vacuna, debe proceder con ella? No se justifica. No se justifica. La verdad es que no, que en ese no se caso justifica. no hay manera. Doctor, Es decir, discúlpenos, vamos a pedirle su anuencia para irnos a unos mensajes comerciales y Muy bien. regresamos con para que termine esa idea y con otros indicadores de salud que son de alta preocupación en este sector salud de la República Dominicana. Regresamos ahora con el doctor Sánchez Cárdenas.
Continuamos en esta primera entrevista del año con el ministro de Salud Pública, doctor Rafael Sánchez Cárdenas. Doctor, seguimos hablando de indicadores de salud y de protocolos. Hablábamos de la rabia, pero hay otros indicadores, como decía Tati, que también preocupan. Está la mortalidad materna, está la neonatal, está el dengue, está la malaria, están todas estas enfermedades, leptospirosis y otros indicadores, otras enfermedades que las sabemos que las tenemos presentes en el país, pero que hay un año en que están más bajitas que el otro. O sea, en materia de esos indicadores, ¿cómo vamos? Leptospira bajó el año pasado, el número. El dengue usted sabe que hay un ascenso en el caso del dengue a nivel mundial. Sí, hay preocupación. Hay una preocupación de la Organización Mundial de la Salud por la tendencia al incremento, que a final de año se vio que aquí ya empezó a subir un poco, pero en el caso del dengue en República Dominicana estamos en lo que se llama franja de éxito en el manejo de la enfermedad. Perfecto. De manera que todavía no es una preocupación tan grande y la letalidad bajó. Sí, mucho. O sea que una cosa es la incidencia, otra la letalidad que bajó en el caso del dengue. Sí, doctor, porque usted no estaba todavía en el mundo, en el sector de la salud, pero se hizo una labor fuerte en materia de chikungunya, Zika. Que prácticamente fue nula el año pasado. Exactamente. Pero parece que este año toca, porque el dengue tiene un comportamiento de toca este año. Es un comportamiento como estamos hablando paradójico y que muchos investigadores hablan del cambio climático, cómo está favoreciendo el desarrollo de este tipo de enfermedades. Y con el dengue, doctor, perdone, hay un llamadito de la OPS que está en la página de ustedes justamente sobre fiebre amarilla. Así es. Es decir, que hay que tener un cuidado. Pero fiebre amarilla lo que hay es un tema con Brasil, que hay una alta incidencia y lógicamente el gran problema de un país como nosotros, que tiene una movilidad turística tan alta, pues lógicamente los mecanismos de vigilancia hay que estar completamente activos. Nosotros estamos iniciando en corto tiempo un trabajo de inducción y de poner al día los mecanismos de vigilancia con fines de que el movimiento turístico, sobre todo del sur, de Sudamérica, pues tenga vigilancia en los casos de los visitantes que vamos teniendo, exigir el tema de la vacunación que debe tener el visitante. Es decir, esas medidas se están tomando y se van a regresar a arreciar en los próximos días. Por otra parte, usted tiene malaria. Que tuvo un pequeño incremento también. Este año es mi primer año como ministro y estamos afinando ya el plan para este año. Los focos de la malaria están bien identificados, bastante identificados, dónde que se están produciendo, en fin. Aunque lógicamente la malaria en Haití es muy alta. Ha sido el dolor de cabeza histórico. Una migración, eso es histórico. Pero hay un nivel de búsqueda que tiene que intensificarse en ese sentido. Igualmente ahorita yo no le mencionaba que aquí estamos hablando de 4 casos de rabia, pero en Haití estamos hablando de cerca de 200 casos. De rabia. Es decir, humana. Que hay humana y de perros también. Entonces, le decía que en el caso de la malaria estamos preparando ya el plan de contención en este sentido, porque nuestra meta es reducir a la mínima expresión esta que llegamos a recibir certificaciones de la OPS como campeones en la lucha contra la malaria. Pero porque venimos de 1000 casos. Es así que fuimos bajando bastante, Y ahí nos hemos quedado en 300 aproximadamente. Así es, doctor. 2 indicadores más que nosotros quisiéramos que usted nos hablara de qué se va a hacer. O sea, es un dolor de cabeza, es una vergüenza, se ha dicho, por décadas. El impacto de la mortalidad materna, la infantil y la neonatal. ¿Qué es lo que se va a hacer como ministerio? Mire, este es precisamente, de principio me he concentrado en este tema y vamos, espero que ahora en esta semana presentar al señor presidente de la República el plan de contención de la mortalidad. Nosotros este año tenemos incluso 3 muertes menos de madres que el año pasado. Pero sin embargo se incrementó la neonatal. Aquí hay elementos que son, digamos, hospitalarios, elementos que son extrahospitalarios involucrados en el proceso.
desde mi convencimiento es que la solución de este problema, si bien es cierto que hay identificados porque creamos un instrumento de medición de los hospitales, hicimos un levantamiento en las 9 provincias donde está el 70% de la mortalidad materno-neonatal. Y hemos identificado en cada hospital las fallas claras establecidas que en cada uno de ellos. Y los hemos hecho no solamente porque es el papel del ministerio de hacer las evaluaciones y monitoreo del servicio, sino sobre todo con fines de promover que en cada uno de esos establecimientos establecer un plan de mejora. Perfecto. Que es clave, porque aquí no se trata simplemente de buscar hacer daño a nadie. Esto es multicausal. Si usted tiene, verdad, algunos fallos en el hospital, también hay fallos que son de los recursos humanos, de los médicos y de las enfermeras. Hay insumos que faltan o equipos que puedan faltar, pero también hay responsabilidad de la mujer y del ciudadano en todo esto, porque hay una suerte de vocación a veces o insistencia de que la producción de salud, que en una buena concepción se sabe que es de tipo social, donde interviene el Estado, interviene la parte privada, interviene el ciudadano. Usted está en un ambiente de mucho dengue, es lógico que usted asuma la responsabilidad por su patio y el entorno y la jardinería que tiene con fines de reducir la crianza de los mosquitos, porque esto es vectores. Así es. Y si usted no se hace cargo, no le pida al Estado o al ayuntamiento que vaya a limpiarle sus patios para evitar que crezcan mosquitos y a eliminar cacharros dentro de la casa. Hay una responsabilidad Entonces es ciudadana. una responsabilidad compartida que hay en todo esto. Bueno, hay muchos casos en esto en los que nosotros lo que pretendemos, número uno, que hay que hacer la captación temprana de la embarazada. Número dos, que tenemos que hacer el acompañamiento de esa embarazada extrahospitalario. Y cuando salga del hospital en el puerperio también, porque la mayoría de las mujeres mueren en el puerperio. Sí. Si nosotros somos capaces, tenemos el año pasado 195,000 partos, pretendemos impactar 100,000 en el primero y segundo quintil, es decir, la parte pobre que es la que está muriendo esencialmente. Entonces nos vamos a focalizar en un sistema de atención y captación y acompañamiento en esos barrios carenciados donde están. ¿Cómo se haría, doctores? Usted sabe que nosotros tenemos las direcciones provinciales y de áreas ya establecidas acá. Esto va a ser una alianza nacional con todos los sectores, porque creo que, como decíamos, si esto es una producción social, todos los interesados, la sociedad completa, debe movilizarse para alterar estos indicadores que tenemos, que es el que nos falta ya como país de desarrollo medio de importancia. Usted coge todos los medidores, ya los organismos internacionales reconocen a este país como un país de desarrollo medio, pero cuando medimos esto, estamos muy mal. El gobierno está justamente tras la aplicación de una cosa que debió comenzar hace 15 años, que es la estrategia de atención primaria y la implementación o que esté funcionando el primer nivel de atención. Ese primer nivel de atención y esa estrategia de atención primaria serían fundamentales para el Ministerio de Salud. Son fundamentales. Siempre lo he dicho, o sea, incluso para el propio sistema sobrevivir, tiene que implementar la atención primaria de salud. Hay divergencias dependiendo de los actores, como ustedes han visto en el diálogo de cómo entender esto. Nosotros como Estado, como salud pública, entendemos que vamos al primero y segundo quintil y que la intervención, empezando por este materno neonatal, tiene que centrarse en los territorios, porque nosotros tenemos una organización territorial, como ustedes saben. Necesitamos el apoyo y participación de la comunidad, la organización de la comunidad para su movilización. Estamos designando un conjunto de técnicos responsables de área que una vez que los promotores y acompañantes capten la embarazada, la entren al sistema y podamos hacer la vigilancia y provisión de todo lo que necesite cada embarazada. El sistema de semáforos que tenemos que tener en una embarazada cuando se presentan alertas, digamos, se le están hinchando los pies, la presión está alta,
tengo anemia, ¿entiendes? Tengo infección, que se resuelvan antes del parto. Es decir, la captación temprana, el manejo temprano de la dolencia que tiene, de manera que cuando llegue al parto no tengamos la eclampsia, que es la causa principal de la muerte, porque estamos controlando la hipertensión tempranamente, o infección, o anemias, de manera que ustedes saben que la hemorragia también se presenta habitualmente después en el puerperio. Doctor, un país... Estamos favoreciendo el apego temprano a la lactancia que evita las hemorragias en el posparto. Un país hermano de nosotros, Cuba, acaba de cerrar su año, una cosa impresionante, 4 por cada 1000 nacidos vivos, la más baja tasa que han tenido. Entonces, usted hablaba de esa revisión. Y es verdad que estamos hablando de niveles de educación diferentes, de médicos formados como militares prácticamente. Y de un sistema establecido. Y de un sistema establecido. Pero si tuviéramos que emular práctica de ese país, hermano, con menos recursos que nosotros, por su situación de bloqueo de hace muchos años, ¿qué tomar de esa experiencia? Por ejemplo, en el caso de la neonatal, de ese porcentaje de niños, la tasa es que es el 80% sí, de las muertes infantiles es neonatal. Es decir, se mueren de 1 a 28 días, de 0 a 28 días. ¿Qué hacer para evitar esa muerte? Pero fíjese que hay una correlación entre una cosa y la otra. Madre sana, habitualmente producto sano. Entonces, si usted llega, tenemos el embarazo en adolescente, que de por sí es un embarazo de riesgo, y tiene un control inefectivo, como la rabia, usted va a tener complicación con el neonato. Bajo peso, prematuridad, síndrome respiratorio, de distrés respiratorio, y se va el niño. ¿Y las malformaciones? Más las malformaciones que puedan haber. Entonces, por eso decimos, nosotros tenemos que hacer una captación, porque el modelo que usted pone, sí hay captación temprana de las embarazadas y de todos los pacientes, y un seguimiento a pie juntilla de esos pacientes. Porque a diferencia de Cuba, Cuba tiene un sistema totalmente diferente al nuestro. Allí hay una auténtica movilización social permanente, como usted decía, cuasi militar, de organización cuadra por cuadra de la sociedad, por todo un problema histórico, político, ¿verdad?, que hay que entender y que se aplicó a la salud. Y ciudadanos educados. Además, con un alto nivel de educación. O sea, no tienen 4 nada más porque tienen esos controles, sino porque el ciudadano tiene un nivel de educación que acude y va y llama. Exactamente. En ese si no sentido. Va, lo buscan. Exactamente. Entonces, ahí es ahora, en un ambiente democrático abierto como este, es diferente, incluso con intervenciones público-privadas, porque hay que saber que en el nivel de atención básica de primer nivel hay de todo, ONGs, las iglesias. Sí, es muy complejo. Que es un sistema mucho más complejo, y un sistema también donde la organización territorial también es compleja, con otros elementos también conexos que hay que tomar en cuenta. Entonces, esto es más complicado, pero siempre la solución, es mi convencimiento, está en el territorio donde está la embarazada. Hay un ejemplo, hay varios ejemplos. Siempre pongo la pastoral del padre Navarro, que ha seguido 15,000 embarazadas, y la tasa es de 6 de mortalidad. De los barrios y de los pueblos. En el dique, el padre Ruiz, donde había una tasa de embarazo elevadísima, montaron una cocina y se venden a 10 centavos el plato. Han bajado los embarazos en adolescentes, porque el tráfico sexual tenía mucho que ver también con hambres y condiciones sociales. Y yo siempre decía, cuando estaba en educación superior, el vínculo que había entre los factores sociales de la educación, cuando medíamos la educación, y lo que son estrictamente la dotación de los propios estudiantes. Un estudiante que come mal,
¿qué rendimiento usted le va a exigir? Que no tengo mascotas, que no tengo libros, que no tengo uniforme, que no tengo zapatos. La realidad Y una comida. Entonces, el factor social era clave. Lo que estamos viendo con estas reformas que se han hecho, de provisión de todos los insumos y desayunos y comida, es que el estudiante, y la primera medición que hizo Educa aquí, reflejaba que íbamos mejorando los indicadores. Exacto. De manera que, pero hay que quitar esos componentes sociales. En salud pasa exactamente igual. Cuando nosotros nos movemos al barrio, y mi idea es que uno de los problemas que tenemos aquí, y en eso converjo con el modelo cubano, es la relación entre la oferta y la demanda de salud. La oferta es pasiva, está esperando al que llega. Exacto. El resto de la población que no acude allí no recibe atención. Eso estamos hablando de atención primaria en la SUNAP. Pero ¿qué sucede? Que la gente tiene entronizada en su cabeza la idea de que la solución de su problema está en el hospital y en los especialistas, y se va directamente allá. Es el grave problema, doctor. Vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. Muy bien. Continuamos esta conversación con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud. Doctor, y usted estaba enfocándose en esos aspectos que trabajarán, indicadores que se mantienen altos, que son vergonzantes para la República Dominicana, como mortalidad materna, mortalidad infantil, y dentro de la mortalidad infantil, la neonatal, que es muy alta. ¿Usted quería terminar esa idea para que entremos en otros aspectos? Sí, la idea que decía es que la gente tiene en la cabeza el hospital y el especialista. Y resulta que el 80% de la demanda se resuelve en el primer nivel y en atención primaria. Nosotros debemos capacitar a nuestros médicos para que mantengan esa capacidad y desarrollen la capacidad de resolución que tienen. En Cuba, que usted mencionaba, es con médicos integrales y de familia que se trabaja. Los especialistas hacen referencia y contrarreferencia, que es lo que tiene que hacer ese primer nivel con el segundo nivel. Es decir, usted recibe la embarazada, tiene hipertensión, usted la controla, hace el diagnóstico, hace las indicaciones y refiere al ginecólogo y al obstetra para que hagan la evaluación y el manejo definitivo, pero se la devuelve al barrio y allí hay que dar continuidad al manejo. Ese seguimiento Entonces, constante. ese seguimiento tiene que estar constante. Para este año, a propósito de lo que usted señalaba, nosotros vamos a apuntar a este programa de contención de la mortalidad, a arreciar los programas de las tropicales que hemos mencionado con fines de reducir el impacto que ellas tienen en nuestra sociedad, algunas de ellas ya con compromiso para su eliminación hacia el 2022, incluyendo la tuberculosis, que también es un programa. Usted me hablaba de algunos cambios institucionales que hemos hecho. Mire, nosotros hemos reforzado los niveles de los departamentos técnicos del ministerio. Ayer estuvimos poniendo en posesión al doctor Puello en el CEPOVEX, que es el organismo encargado de la transmisión de las transmisibles. El doctor Puello es probablemente el más importante especialista que tiene el país en ese campo, y estaba en población en salud colectiva, y los hemos movido allí porque necesitamos un cuarto bate en ese sentido, y él lo es. Tiene mucha experiencia el doctor Puello en ese Los premios que mencionaba Tati fue a él que se lo dieron en el manejo de dengue y esas transmisibles. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Mover a esta persona allí con fines de reforzar esas medidas, precisamente por lo que acabamos de hacer. Nosotros vamos con el plan que está avanzado bastante ya, el plan estratégico del Ministerio como una de nuestras metas, el plan de contención de la mortalidad materno-neonatal que ya le he descrito, que estamos ya concluyendo recientemente. Segundo, esperamos llevar también a República Digital todo lo que es registros sanitarios de DIGEMAP, lo que será un aval. Usted podrá desde su propia empresa sacar sus registros sanitarios sin tener que solamente referir la muestra que va a llevar a
al ministerio, a la ventanilla única. No habrá que ir porque tan pronto usted imprimió en ventanilla única, tiene su código QR, usted puede dar seguimiento al expediente donde está. Ya hemos instalado la interfase en el Laboratorio Nacional, de manera que cuando entra a ventanilla única, el laboratorio sabe lo que le va a llegar y lo único que tiene que esperar es el medicamento que va con el rótulo del código, cliquear y proceder al análisis. ¿Tienen alguna empresa con eso, trabajando con ustedes, imagino? Sí, fue lo que hicimos desde el principio. Eso provocó malentendidos al principio que decían que nosotros estamos descomponiendo y cosas por el estilo. Todo falso. Nosotros estamos fortaleciendo el sistema y lo que se ha hecho es el levantamiento de procesos con fines de informatizar. Y la habilitación, doctor, de centros de salud, que vemos que a veces se cierra un centro, que se dan cuenta que no tiene habilitación, se ha fortalecido, está fortaleciendo. En el caso reciente de un centro de la joven que se cerró ahora, mire, la habilitación se da por 5 años. Usted va, abre su centro, se ve que todo está en orden y usted inicia operaciones. Exacto. Ahora, si en el proceso de mantenimiento de esa instalación o de recursos humanos intervinientes allí, que no son los habilitados y que están haciendo procedimientos para lo que no están facultados, se detectan o están involucrados, el procedimiento es simplemente que usted pierde la habilitación inmediatamente y se cierra el establecimiento. Usted empezó bien, usted declaró todo, nosotros no podemos contravenir cuando usted tiene una buena infraestructura, tiene todos los recursos humanos que requiere, tiene las tecnologías que requiere y se habilita el bien, y se le da su certificado por 5 años. Pero a los 2 años resulta que usted tiene allí a alguien haciendo cirugía estética sin estar facultado por ella o cosas por el estilo. Exacto. Entonces, lo que hace es, ante la denuncia o la supervisión, proceder al cierre. El reciente que pasó tenía ya unos meses de notificación de que no podían seguir aún así, usando el quirófano. Y aún así terminó con la vida de una cómo joven. termina. De manera que ese estaba llamado a que en la próxima supervisión se iba a cerrar. Bueno, pero doctor, trágicamente incluso quien muere es la hija de una amiga. de una activista, y una activista de los derechos las de los redes pacientes. de los derechos, exactamente. O sea, Sí, dio mucha pena. muy activa Sí. y que ha jugado un papel importante y la verdad que solo tenemos que lamentar y expresarle a Dulce nuestras condolencias. Sí. Doctor, de esta manera concluimos esta conversación, entrevista con el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, ministro de Salud, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos en este primer programa del año. Muchísimas gracias y usted sabe que 2x3, que tendrá novedades para la próxima semana, ¿verdad? Así es. Muchas gracias. Es una ventana abierta para discutir los temas de salud. Igualmente, cuando ustedes quieran que vuelva, aquí estaré. Muchas gracias, ministro. A nuestros amigos televidentes será hasta la próxima semana.